movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, iniciamos un episodio más del Hilo de la Historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIHAC. Yo soy Seidy Salas y estaré guiando la conversación de hoy en torno a uno de los objetos más importantes de la historia de la humanidad, los libros impresos. Tan es así que la imprenta fue considerada por muchos como el invento más importante del segundo milenio, más que la internet, porque sin libros que circularan ampliamente, el conocimiento se quedaba a disposición de unos pocos. Déjenme presentarles a quienes me acompañan hoy. Iván Molina Jiménez, docente de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CIICLA, ambos de la Universidad de Costa Rica, y David Chavarría Camacho, docente de la sede regional del Pacífico e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, también de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches. Bueno, hoy estamos acá para hablar de la historia del libro, específicamente en Costa Rica, porque pues en cada país tendrá sus particularidades. Antes de empezar, conversábamos con David sobre la multitud de aspectos que podría tener hablar de la historia de los libros, tal vez. Y empezamos como en algo muy general para ubicar de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en el caso de la historia del libro en Costa Rica, habría que señalar que existe un evidente, digamos, rezago de lo que es la experiencia costarricense con respecto a la experiencia europea. En Europa, pues la imprenta empieza a funcionar hacia el siglo XV. En Costa Rica, la primera imprenta llega en 1830. Esto, pues, nos da una idea, ¿verdad?, de lo tardío del proceso en el caso costarricense. Así pues, en Costa Rica, aunque había circulación de libros antes de 1830, eran básicamente libros importados, y no es sino a partir de los 30 del siglo XIX que se empiezan a producir libros en Costa Rica. Y hablábamos, David, también de que se puede hablar de la historia desde los escritores, de la historia desde los consumidores, de la historia desde las imprentas y las editoriales, que uno se puede ir también como por el lado de la historia de la literatura, y pues que es difícil centrarse en este particular de hoy. Sí, un aspecto interesante es que cuando uno estudia la historia del libro, ¿no?, la puede ver desde la circulación, ¿no?, la puede ver desde la producción también. Entonces son como diferentes escalas en las que uno puede hacer pues este tipo de historia, ¿no? Otra, por ejemplo, que hace el profesor Iván Molina es estudiar un poco los escritores y los intelectuales, cómo se relacionan políticamente con las instituciones, el contenido de su producción y todo este tipo de temáticas, ¿no? Esto es otro gran aspecto que podríamos tomar a la hora de estudiar esto, podríamos tomar aspectos muy generales. Así es, son como distintos mundos que nos darían para un montón de programas, pero hoy queríamos hablar de cómo se ha ido desarrollando la historia del libro en Costa Rica. Entonces, veíamos que entonces se puede abordar desde distintas partes, ¿verdad? Desde el consumo, preguntándonos quién lee y qué es lo que se lee, luego quién o quiénes escriben, han escrito en Costa Rica, y en tercer lugar, pues quién publica lo que se puede leer. Son situaciones que sin duda van cambiando en el tiempo. Para empezar por el primer punto, me gustaría que retomáramos esto que hay detrás, ¿verdad? Que me comenten qué tan atrás se puede ir en la historia de Costa Rica para rastrear la historia del libro y si se puede periodizar. Bueno, realmente se ha hecho muy poco trabajo de investigación sobre los libros coloniales. Los datos que tenemos son todavía datos dispersos y esporádicos, pero básicamente muestran que por lo menos ya desde el siglo XVIII había algunos libros, sobre todo libros religiosos, que podían estar en manos de campesinos y artesanos. Sin embargo, las bibliotecas principales eran bibliotecas que pertenecían a los sectores más acomodados, particularmente comerciantes y funcionarios coloniales.
Estas bibliotecas estaban compuestas principalmente por obras religiosas, obras de legislación y muy raramente por alguna obra como de tipo político o de tipo histórico. Esta situación se mantiene hasta la época de la independencia, en 1821, cuando empieza a cambiar el acceso a los libros, porque los comerciantes de esa época empiezan a traer libros más seculares y empiezan a venderlos, ¿verdad? Aquí se va a presentar una situación, digamos, diferenciada en términos sociales, porque los sectores populares, sobre todo campesinos, artesanos, permanecen fieles como a libritos religiosos, novenas, breviarios, catecismos, a cartillas para enseñar a leer y escribir, que también tenían contenidos religiosos, y los sectores más acomodados, sobre todo las élites cafetaleras, empiezan a adquirir libros seculares. Y se da en Costa Rica algo que ya se había dado en Europa, la fiebre por la novela. Es que todo esto está muy ligado, ¿verdad?, también como a los niveles de escolaridad y los niveles culturales de la gente, ¿verdad? Estos libros entonces eran traídos de afuera, tanto en la colonia como en el periodo posterior. Sí, efectivamente eran traídos de fuera, pero ya en la década de 1830 se empiezan a producir libros. Mayoritariamente los impresores producen libros religiosos, novenas, cartillas, etcétera, y también algunos libros que serían el equivalente a los libros de texto ahora para el sistema educativo. Habría que decir que una buena parte de estos libros, impresos por nuestros primeros impresores, eran libros pirateados. Y, por supuesto, a los autores no se les pagaba ni se les reconocía ningún tipo de derecho. Ni tenían idea que se estaban publicando en Costa Rica. Exactamente. Sí, David, ¿querías comentar algo? Sí, no, retomando un poco las ideas del profesor Iván, 1830, digamos, es una fecha bastante simbólica en ese sentido, ¿no? En la importación y el consumo de libros, puesto que es el año en que se trae la primera imprenta, ¿no? Aparte de estas cuestiones de temas religiosos, ¿no?, de publicaciones religiosas, también funciona esta imprenta para pues publicar cuestiones del Estado, ¿no?, cosas legales y este tipo de asuntos. Entonces eso es muy, muy interesante esta fecha, porque ahí es donde podemos hacer en la historia del libro como un corte en esta periodización, ¿no? Lo que había antes de 1830 y lo que hay después, que cambian las dinámicas, ¿no?, en cuanto a la producción en imprentas. Esta primera imprenta que se trajo era privada. Era privada, efectivamente, aunque ya en 1831, si no me falla la memoria, por una cuestión de un pleito con un impresor, el Estado adquiere su propia imprenta. Es decir, que el Estado se incorpora al negocio editorial muy tempranamente y llega a tener una de las imprentas más importantes de América Central. Aquí habría que decir que otra fecha significativa en esta historia es 1856, cuando se funda la primera librería, que es la librería de la imprenta El Álbum, y que tenía pues un amplio catálogo de obras. Todavía había mucha obra religiosa, pero ahora también mucha obra profana y sobre todo mucha novela. Y El Álbum además innova en el sentido de que establece el primer sistema de alquiler de libros, prácticamente a escala nacional. Entonces las personas se escribían a la librería, a la imprenta, ¿verdad?, solicitando tal o cual novela, se les mandaba por diligencia y después la devolvían. El negocio obviamente tuvo problemas porque algunas veces los clientes tardaban más de la cuenta en devolver los libros. Bueno, eso de no devolver libros parece que no tiene edad, ¿verdad? Es parte como de las prácticas que seguimos repitiendo. Leían, entonces empieza a leer ficción en esta Costa Rica. ¿Cómo se veía? ¿Cuál era la apreciación que había de leer cosas que no parecían tan serias? Bueno, en realidad había como un prejuicio que venía de la Ilustración, según el cual realmente las obras útiles eran las obras científicas, mientras que la ficción era visto como algo simplemente para entretenimiento.
De hecho, uno de mis libros se llama El que quiera divertirse, haciendo alusión a una frase que se usaba en la época para decir, bueno, los que quieran divertirse que lean novelas. Los que somos serios leemos otras cosas. Pero la novela arrasó en Costa Rica, es decir, hay quejas, por ejemplo, de que los empleados de la imprenta nacional se escondían en esas épocas para leer novelas, de que los aprendices en otros talleres también, ¿verdad? Es decir, fue, al igual que ocurrió en Europa, una fiebre por la novela que va a perdurar en todo el siglo XIX. Curiosamente, digamos, en Costa Rica las primeras novelas van a aparecer ya hacia fines del siglo XIX, las primeras novelas escritas por costarricenses. Otro aspecto que es interesante mencionar en este tema es la cuestión de, pues, quiénes eran los consumidores, ¿no? En realidad, si uno se pone a ver, también eso podría ser, digamos, un resultado de ese, por así decirlo, público cautivo, ¿no? Que serían los escolares. Inclusive hasta, yo no sé si hasta la actualidad podríamos, por ejemplo, decirlo en el caso de la editorial Costa Rica, que el grueso de sus ingresos viene de esos textos obligatorios que son para primaria y para secundaria, ¿no? La cuestión de la literatura, en cuanto a ingresos, digamos, y en cuanto a distribución, queda como en un plano secundario, ¿no? Que actualmente pues lo está asumiendo un poquito más las editoriales privadas. Eso es un poco también alguna de las ideas que se podría mencionar con respecto a eso. Uh-huh. Y retomando este tema de, ya hemos hablado de quiénes escribían, de quiénes leían. ¿Cómo le entramos a quiénes escribían, verdad? ¿Quiénes eran estas primeras personas que aprovechan la existencia de imprentas en Costa Rica para tratar de publicar sus trabajos y para llevar su punto de vista a la sociedad? Sí, aquí habría que, digamos, hacer una diferenciación en el sentido de que los primeros escritores costarricenses escriben fundamentalmente obras, ya sea como para que sirvan como libro de texto o que son obras, digamos, de carácter legal, en algunos o de carácter político. En algunos casos estas obras de carácter político van a ser escritas por exiliados de otros países de América Latina que aprovechan las condiciones de Costa Rica para publicar aquí libros contra los regímenes que los expulsaron. Entonces, esta situación más o menos se mantiene hasta finales del siglo XIX, cuando se da la coyuntura esta nacionalista de invención de la nación. Entonces, ahí es donde ya vamos a empezar a encontrar escritores interesados en publicar novelas, poesías, cuentos, en el marco de lo que podríamos llamar un estilo nacionalista de la época. Ahora, el mayor problema que enfrentan estas personas es que efectivamente, como lo señalaba David, a menos a que sean libros de texto, no existe realmente un mercado. Entonces, lo que tienen que hacer es, si tienen dinero, financiar sus propios libros. Si no lo tienen, tratar de desarrollar contactos con funcionarios públicos para ver si la tipografía nacional les hace el favor de imprimirles las obras, o, digamos, recurrir a otros procedimientos más imaginativos, por ejemplo, recaudar fondos para el libro. O yo me encontré, por ejemplo, el caso de un poeta que, para poder publicar sus poesías, dividió el libro en dos partes. En la primera parte estaban las poesías que le salían del alma, y en la segunda parte estaban anuncios comerciales versificados, de manera que los segundos pagaban por los primeros. Bueno, qué interesante estrategia, aunque eso que nos está contando Iván se parece mucho a todas las peripecias que pasan hoy en día a las personas que quieren publicar, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, ya volvemos para seguir conversando. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo.
Estamos en el hilo de la historia, una coproducción de 101.5 Costa Rica Radio y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, conversando con David Chavarría e Iván Molina sobre la historia de los libros y un poco también de la lectura y la producción de libros en Costa Rica. Antes de la pausa hablábamos de quiénes han leído y quiénes han escrito en esta Costa Rica y estábamos en ese punto, ¿verdad?, entre las dificultades que había para escribir y para que te publicaran. David. Sí, bueno, en ese sentido, siguiendo un poco esta línea que estamos tratando de trazar, ¿no?, de periodización, precisamente abandonando estas dificultades que tenían pues los escritores para publicar, a partir del momento en que nace la editorial moderna, ¿no?, en Costa Rica, es cuando se deja un poco de lado, aunque todavía permanece hasta la actualidad, pero se deja un poco de lado esta problemática, ¿no?, en la publicación, que nosotros comentamos sobre una editorial, ¿no?, que es una editorial moderna, es aquella que sigue todo el proceso editorial, ¿no?, de la institución, que uno manda la obra, que la obra se tiene que evaluar, que ahí se decide si se publica o no, y no depende tanto de si uno tiene pues los recursos para hacerlo, los recursos personales para poder o los contactos políticos que te abran la puerta. Sí, eso es un poco, así funciona un poco antes de esta modernización, ¿no?, de las editoriales. ¿Y cuáles fueron esas primeras editoriales en Costa Rica? Bueno, en realidad aquí habría que señalar que algunas de las imprentas de finales del siglo XIX a veces operaban con base en criterios editoriales. Por ejemplo, así lo hacía la Librería Española. La Librería Española tenía a un escritor guatemalteco, Máximo Soto Hall, que evaluaba los manuscritos y recomendaba cuáles publicar. Obviamente siempre como con un criterio comercial, porque si el manuscrito, por ejemplo, no tenía posibilidad de ser aceptado como libro de texto, entonces Soto Hall tampoco lo recomendaba. Por ejemplo, Soto Hall rechazó el moto, pero entonces algunas de estas imprentas tenían esas características. Ya para finales de la década de 1910 hay como una primera transición hacia la editorial cuando Joaquín García Monge crea, digamos, como su propio sello editorial, crea también ediciones del repertorio americano. Por ejemplo, Falcó y Borracé empieza a veces a poner como pie de sus libros editorial Falcó y Borracé. Y hay un grupo de escritores que se une para fundar un grupo editor costarricense. Esas serían como las primeras editoriales. Luego ya en la década de los 20, por ejemplo, algunas instituciones, particularmente la Secretaría de Educación Pública, la Municipalidad de San José, empiezan ya no a poner como pie de imprenta nacional, sino su nombre institucional, es decir, no son editoriales, pero son, digamos, instituciones públicas que publican libros. Y ya para la década de 1940, el Partido Comunista funda la editorial Vanguardia, la Universidad de Costa Rica funda la editorial Universitaria, y también hay una institución internacional que se establece en Turrialba, y que también empieza a publicar con su propio pie editorial, el ICA. Entonces ya estamos como en un proceso de modernización que termina de consolidarse con la fundación de la editorial Costa Rica, que pasa a ser la primera editorial profesional. Ahora, a partir de la década de 1950, en Costa Rica hay una expansión extraordinaria de la actividad editorial. Tanto por la fundación de editoriales privadas como porque muchas instituciones públicas, organizaciones privadas y también, digamos, organizaciones internacionales asentadas en el país empiezan a publicar libros. Entonces, a partir de ahí arranca ya un proceso que llega hasta el presente y yo, por ejemplo, puedo decirles que solamente en la década del 2000 se fundaron en Costa Rica más de 50 editoriales privadas. Qué interesante. Me gustaría devolvernos un toquecito, un momentito a la editorial Costa Rica, a la importancia que tuvo la editorial de Costa Rica y que ha tenido como parte ya de una política cultural. Sí, bueno, en esta periodización que ha estudiado muy bien el profesor Molina, hay un periodo muy interesante, ¿no?, que es a partir de la década de los 50, década de los 60 y 70,
que fue esta institucionalización, ¿no?, de las políticas culturales en Costa Rica. En ese sentido, lo que se puede mencionar muchas instituciones, ¿no? Hacia los 70, la fundación, por ejemplo, del Ministerio de Cultura. Antes de la creación de la Editorial Costa Rica en el 59, existía, por ejemplo, la Dirección General de Artes y Letras, que eran pues instituciones que tenían vigencia en este sentido, ¿no? Esta gran expansión de esas políticas culturales pues hace que pues algunos políticos y algunos intelectuales y escritores pues tengan este interés por fundar una editorial pública, ¿no?, que se financie con estos fondos. La Editorial Costa Rica pues nace y pues tiene una gran expansión, ¿no? Entre los 60s y los 70, la primera mitad de los 70 pues casi que es la que tiene el peso el gran peso de la producción de textos escolares, ¿no?, también de obras literarias, y pues esto se mantiene hasta un poco hacia los 80, ¿no?, en el periodo de crisis económica. Y pues esto es un poco el recorrido, ¿no?, de esta editorial. Algunos momentos de gran auge en estas décadas que les señalo, y algunos otros momentos en la década de los 90, hacia la segunda mitad de los 80, que son periodos de grandes crisis, ¿no?, grandes crisis económicas. Donde claro que la inversión en cultura se reduce, ¿verdad? Y son de los primeros recortes que se van haciendo. Claro, una cosa, cuando yo estaba investigando un poco la historia de la Editorial Costa Rica, hago entrevistas a políticos, gente que estaba como diputado en la asamblea, cosas de ese tipo, y algunos lo decían pues abiertamente, ¿no?, y otros lo daban a entender, que yo les preguntaba por qué la Editorial Costa Rica pues había sobrevivido hasta la actualidad, ¿no?, después de todas estas peripecias de sus múltiples crisis. Y ellos me decían porque pues la empresa editorial no es un gran negocio, ¿no?, entonces no hay grupos de interés sobre eso, y por así decirlo lo han dejado sobrevivir, ¿no? Eso es un poco una historia triste, ¿no?, de una institución pública que a fin de cuentas pues es una empresa, ¿no?, una empresa cultural. Y sin embargo, en ese mismo contexto nos está hablando Iván del surgimiento de muchas iniciativas privadas, ¿verdad? Eso nos habla por un lado de una mayor producción, más gente buscando espacios donde publicar, pero también nos habla de consumo. Efectivamente, aquí digamos habría que añadir que probablemente el cambio más importante que hay en el mundo editorial costarricense en las últimas décadas, a partir digamos de los 70s del siglo XX, es el desarrollo de las editoriales universitarias, porque las editoriales académicas vienen, digamos, a recuperar toda la producción de sus propios graduados que quieren dar a conocer, digamos, sus trabajos de investigación y de sus propios investigadores. Entonces, tienen un papel muy importante en el desarrollo editorial. Ahora, en relación con la situación editorial costarricense actual, habría que decir que Costa Rica en este momento, si uno lo mira en términos del número de libros con ICBN producidos por 100.000 habitantes, Costa Rica está en tercer lugar a nivel latinoamericano. Y si uno considera el valor de exportación de libros per cápita, Costa Rica ocupa el primer lugar en América Latina. También habría que añadir que de todos los libros que se producen en América Central con ICBN, Costa Rica produce casi el 40%. Esto lo que nos revela es que Costa Rica, a pesar de que no lo parece, ¿verdad?, es una pequeña potencia editorial. Y eso a menudo se olvida, digamos, cuando estamos analizando otros aspectos relacionados con el mundo del libro, porque es muy frecuente escuchar la frase, es que en Costa Rica nadie lee. Eso no es tan cierto, porque los datos que, por ejemplo, yo tengo sobre creación de editoriales muestran que efectivamente, o sea, el número de editoriales que se han creado en este país en los últimos 25 años es realmente sorprendente. Es cierto, algunas de estas editoriales publican poquitos libros. Hay, por ejemplo, también una editorial que es unipersonal, es decir, una persona
la crió solo para publicar sus propios escritos, pero estos son, digamos, como situaciones que se dan en el marco de un abanico mucho más amplio. Entonces, hay muchísimas editoriales, sin contar a los autores que están publicando por su propia cuenta. Precisamente nuestra compañera Ángela Arias hizo un pequeño sondeo entre gente que tiene estas editoriales independientes y esto fue lo que nos dijeron. El principal reto de las editoriales independientes y particularmente el nuestro como sello editorial Letra Maya es la profesionalización de nuestro oficio. Esto significa mejorar la calidad de nuestros libros en forma y contenido de manera que respondan a nichos específicos de mercado, pero a su vez que compitan con estándares y tendencias del mercado global en cuanto a diseño, temática, gestión, por ejemplo. Significa también una gestión seria, dar el respeto y lugar que requieren los libros y ser honesto con las publicaciones que hacemos. Las editoriales no deben estar publicando cuanta cosa llegue sin un debido filtro de calidad, al menos básico, de lo que publica. Lo merecen los autores y lo merecen los lectores. Otro reto, creo yo, importante es mejorar los canales de comunicación con los lectores. Pero esto significa no solo tener disponibles para los lectores en anaqueles los libros, sino también tener encuentros más cercanos que impliquen no solo proponer nuestras publicaciones, sino escuchar los nuevos intereses de los lectores. Me parece que eso es básico, ya interactuar, ya no solo llevar, sino escuchar, ver cuáles son los gustos, las preferencias de los lectores, las nuevas generaciones, especialmente a las que tenemos y debemos ayudar a acercarlos a la lectura. Principal reto para una editorial como Club de Libros es trabajar seriamente y profesionalmente con un catálogo que sea coherente con lo que buscamos, que es, por ejemplo, el fomento de la lectura. Es crecer profesionalmente, es aprender de los errores, es mejorar con el tiempo, porque nosotros somos nuestra propia competencia. Es ver que lo que actualmente hacemos después de 9 años tiene que ir acompañado de un trabajo de equipo muy fuerte, de un aprendizaje constante y de una búsqueda de la calidad impecable. Porque nos debemos a los lectores, ellos son nuestros principales jefes en este caso, y día con día tenemos que actuar para que ellos tengan esa posibilidad de tener libros de calidad. Ese es el principal reto. Bueno, después de escuchar estas apreciaciones, vamos llegando al momento de cerrar nuestro programa y hacer conclusiones. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes el futuro de la producción de libros en Costa Rica? Bueno, yo, la verdad, en los últimos años he estado bastante sorprendido, bastante feliz por lo que se ha presentado en las ferias de libros, ¿no? A mí me parece... Bueno, siguiendo un poquito el rastro de lo que ha pasado, yo creo que en los últimos años pues ha sido un boom bastante grande, ¿no? E inclusive también se ve reflejado en la creación, ¿no? de muchas librerías, que son librerías pequeñitas que tienen textos muy seleccionados, y a mí me parece que este mito tal vez de la cuestión de que en Costa Rica nadie lee, ¿no? Nadie lee literatura, pues yo creo que el reflejo de lo que está pasando ahorita, no sé si han notado, ese fenómeno ha venido desde hace más años, ¿no? Yo lo veo por lo menos en los últimos. A mí me parece que contradice totalmente pues este mito, ¿no? De que aquí nadie lee literatura, ¿no? Me parece que el consumo actual pues está siendo evidente en ese tipo de actividades, en ese tipo de negocios que se están abriendo. Sí, aquí habría que tal vez que hacer una diferenciación. En Costa Rica venden mejor los libros académicos o los libros científicos que los libros literarios. Eso tiene que ver con una situación que es la siguiente. La actividad editorial ha logrado desarrollar sinergias, digamos, muy eficaces en relación con el sistema educativo, tanto en primaria, secundaria, como a nivel de la educación superior, y también con el propio desarrollo, digamos, del Estado. Por ejemplo, hay como 10 editoriales especializadas solo en publicar obras
legales y con la propia democracia. Pero el desarrollo editorial no ha logrado desarrollar una sinergia con la producción literaria, o la sinergia, si se ha desarrollado, ha sido muy limitada. Y eso se explica mucho porque la literatura costarricense, por razones que pues no podemos analizar en este programa, se mantiene como una literatura marginal en el contexto de la marginal literatura centroamericana. O sea, la literatura costarricense es marginal dentro de lo marginal. Efectivamente, ese es tema para otros programas. Muchísimas gracias, Iván Molina, David Chavarría. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches. Recuerden que pueden escuchar los podcasts de este programa en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas y también en Spotify. Lo pueden buscar como El Hilo de la Historia 101.5 Costa Rica Radio. Hasta la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.